Bienvenidos mis queridos estudiantes a esta su clase de Ciencias Sociales con su maestra Carol Guerrero. Demos gracias a Dios por estar aquí en este momento y recibir el pan de la enseñanza. Recuerden que tienen que estar todos acomodados en un lugar estratégico de su hogar con todos sus materiales a mano para iniciar la ruta del aprendizaje de hoy. También recuerden seguir trabajando con sus proyectos y con la parte del cuadernillo. Recuerden que los maestros están para darle seguimiento. Cualquier duda pueden consultar. Bien, el día de hoy vamos a trabajar con el siguiente tema, que es Revolución Rusa, intervención extranjera y el socialismo en un solo país. Pero antes de dar inicio, vamos a ver la siguiente frase motivadora. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Bien, después de escuchar esta frase tan motivadora, vamos a ver el propósito del día de hoy. Analizar las causas y antecedentes de la Revolución Rusa. Para iniciar, vamos a socializar las siguientes preguntas. Si es necesario, la pueden escribir en sus cuadernos para después darle respuesta. Presten atención. ¿Qué sabes sobre la Revolución Rusa? ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de escuchar sobre el imperio zarista en Rusia? Vamos a ver. Si no saben, no se preocupen, que vamos a aprender todos aquí. Muy bien. Ahora vamos a ver los siguientes conceptos que son importantísimos para entender esta clase. Presten atención. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, se entiende por revolución un cambio profundo, generalmente violento, en las estructuras políticas y socioeconómicas de una comunidad nacional. Continuamos con el siguiente concepto. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, se entiende por imperialismo actitud y doctrina de quienes propugnan o practican la extensión del dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza militar, económica o política. Socialismo, sistema de organización social y económica basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y distribución de los bienes. Muy bien. Después de ver estos conceptos, que son sumamente importantes y engloban la clase del día de hoy, vamos a preguntarnos, ¿qué es la Revolución Rusa? Vamos a ver. La Revolución Rusa de 1917 es un acontecimiento histórico de gran trascendencia porque dio paso a la formación y posterior desarrollo de un sistema político económico que, por ser contrario al de las potencias occidentales, dividió al mundo en dos grandes bloques antagónicos que por espacio de más de 4 décadas se disputaron el poder hegemónico mundial. La Revolución Rusa tuvo lugar durante la Primera Guerra Mundial y una relación inmediata con esta, pero el descontento social y político que la hizo estallar obedeció a factores de diversa índole, que, no obstante haberse generado, en su mayoría desde tiempos atrás, se agravaron durante el periodo comprendido entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Bien, para que sucediera esta revolución, pasaron diferentes situaciones, diferentes protestas, huelgas, muchas situaciones. ¿Cuáles serán? ¿Cuáles fueron los antecedentes de la Revolución Rusa? Vamos a observar. Antecedentes de la Revolución Rusa. Primer antecedente,
la autocracia zarista. Al iniciar el siglo XX, en el enorme territorio ruso, se mantenía el sistema absolutista del antiguo régimen bajo el gobierno de un zar o emperador que poseía un poder ilimitado. Este gobierno o este régimen estaba en completo divorcio de la sociedad. ¿Por qué razón? La sociedad iba avanzando, se iban creando partidos políticos, pasaron diferentes movimientos. Un ejemplo, el movimiento feminista, y ninguna de estas situaciones correspondían con el régimen absolutista del zar. El pueblo estaba inconforme. Continuamos. Situación económica y crisis social. Entre 1900 y 1904, el desempleo y el hambre provocaron el aumento de revueltas campesinas y de huelgas en los centros urbanos. Las protestas alcanzaron un punto crítico al producirse la derrota rusa en la guerra con Japón en el 1905, cuando la incapacidad bélica del ejército zarista demostró lo inútil de los enormes sacrificios del pueblo, obligado a enviar sus jóvenes a una guerra que terminó en fracaso. Continuamos. Las ideologías políticas y sociales. En el panorama político ruso de principios del siglo XX, destaca la influencia de las ideologías que dieron lugar a la formación de partidos políticos opuestos al régimen zarista. ¿Cuáles fueron estas ideologías? El populismo rechazaba el desarrollo de la economía industrial por considerarla socialmente nociva y pretendía fomentar la comunidad agrícola tradicional, el MIR, como célula de la futura sociedad que se crearía después de ser suprimida la propiedad privada de la tierra. El marxismo. Las ideas de Karl Marx se difundieron entre los activistas rusos que vivían en el exilio. En 1898, uno de los primeros marxistas rusos, Georgy Plejánov, participó en la organización del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. En el segundo congreso de este partido, celebrado en Londres en 1903, Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, también exiliado de Rusia por razones políticas, expuso sus ideas acerca de efectuar una adaptación del marxismo a las circunstancias particulares de Rusia. El sector dirigido por Lenin fue, desde entonces, denominado bolchevique, del ruso bolchevik, mayoritario, y al sector opositor se le llamó menchevique, del ruso menchevik, minoritario, al que inicialmente pertenecía León Trotsky. Aquí observamos, en esta parte, los bolcheviques pertenecían a la parte mayoritaria, pero en la práctica era todo lo contrario. El sector menchevique era mayoritario, en cambio el sector bolchevique era minoritario, pero tenía más poder. Vamos a continuar. Liberalismo. En Rusia, el liberalismo no fue tanto de origen burgués como en los países de Europa Occidental, sino de origen profesional e intelectual. Se concretó en 1905, al fundarse el Partido Constitucional Demócrata. Este partido proponía el establecimiento de un Estado constitucional, la realización de la reforma agraria y la consideración de derechos sociales y económicos básicos para los trabajadores. Entonces, después de observar cuáles fueron los antecedentes que precedieron la Revolución Rusa, vamos a realizar la siguiente actividad. Actividad 1. Te invitamos a que escribas en tu cuaderno los antecedentes presentados anteriormente, los analices y escribas tus conclusiones en el siguiente cuadro. ¿Cuáles fueron los antecedentes? La autocracia zarista, situación económica y crisis social, y las ideologías políticas y sociales. Vamos a darles unos minutos para trabajar. Comencemos.
Bien, después de hacer esta actividad, vamos a continuar con otra actividad. Actividad 2. Describe las características de cada una de las posturas políticas presentes en Rusia a principios del siglo XX. ¿Cuáles fueron? Populismo, liberalismo y el marxismo. Vamos a trabajar. Continuamos con la actividad número 3. ¿Qué vamos a hacer? Observen. Analiza y escribe en el cuadro las dos fases de la Revolución Rusa. Revolución de febrero, 1917. Revolución de noviembre, 1917. Bien, vamos a trabajar. Luego de realizar la actividad anterior, los invito a ver la siguiente imagen. Una de las causas que detonó la Revolución Rusa fue el asesinato de la familia Romanov, encabezada por el zar Nicolás II, que fue el último zar de Rusia. ¿Por qué razón? Uno de los motivos principales por el cual el pueblo estaba inconforme con esta familia se debía a la relación que ellos sostenían con un monje llamado Rasputín y su injerencia en los asuntos internos del régimen. Continuamos. Ahora vamos a realizar la siguiente actividad. Recuerden que anteriormente mencionamos a León Trotsky y a Vladimir Ilich Lenin, personajes muy importantes en esta parte de la revolución. ¿Qué ustedes van a hacer ahora? Ustedes van a realizar la siguiente actividad. Investiga la biografía de los siguientes personajes. Vamos a trabajar. Bien, mis niños, hemos concluido la clase del día de hoy. Demos gracias a Dios por eso. Vimos en este tema la Revolución Rusa, en qué consistió, sus antecedentes, por qué pasó esta revolución. También vimos la mención de varios personajes importantes que participaron en esta, como Lenin y León Trotsky. Más adelante vimos unas de las causas que detonó esta revolución, que fue la parte del asesinato de la familia Romanov. Entonces, con todos estos contenidos y estas informaciones, estamos seguros de que ustedes aprendieron mucho el día de hoy y nos sentimos muy contentos por eso. Recuerden siempre mantener las medidas para cuidarnos del COVID-19. ¿Cuáles son? Lavarnos las manos, colocarnos las mascarillas y el distanciamiento físico. Entonces, en este momento, con un abrazo bien fuerte a la distancia, nos despedimos. Bye, bye.